Bueno, vamos a hablar de las teorías económicas del comercio internacional. Desde tiempos remotos los países han enfrentado problemas relacionados al intercambio comercial entre los países, han existido, pero sin duda ha existido la necesidad imperiosa de cada uno de lograr y de tratar de comercializar más allá de sus fronteras. Obviamente, seguido por un móvil económico, o sea, obtener mayores ganancias, y a su vez tratar de cubrir demandas no satisfechas internamente. Pero, ¿qué explica el comercio entre las naciones? ¿Qué tipo, podemos decir, de bienes importa un país y qué bienes exportan los países? ¿A qué precio? ¿Bajo qué condiciones? Y principalmente lo que vamos a tratar de resolver es, ¿se benefician los países a través del comercio internacional? Acá surgen las teorías. Podemos decir que, si definimos qué son las teorías económicas, es el estudio de las causas que determinan el intercambio de bienes y servicios entre los distintos países, y estamos tratando de explicar por qué los países van a comercializar entre sí y qué tipo de bienes se intercambian y a qué precio. Tenemos dos grandes teorías económicas internacionales. Una es la teoría mercantilista, es una teoría proteccionista, y la otra es una teoría clásica o llamada de libre comercio. Para irnos un poco a cómo surgen estas teorías, nos tenemos que remontar a la época siglo XVI, siglo XVIII, época entre la transición entre el feudalismo y el capitalismo, primer capitalismo. Acá surgen las ideas de nación, surgen todos los problemas, o sea, no los avances, podemos decir, tecnológicos en lo que hace a la navegación. Se había descubierto América. Nos encontramos en un contexto donde Inglaterra y Francia son grandes potencias a nivel productivo, la primera revolución industrial está surgiendo en esta época, y por el otro lado tenemos países como España, Portugal, Holanda, grandes conquistadores que tenían una gran fluidez marítima. En esa época, la riqueza de una nación, al no existir el billete, la moneda, se medía o se simbolizaba a través de la cantidad de riquezas de oro y metales preciosos que un país poseía. O sea, a más riqueza, mayor poder tenía el país. De esta manera, la riqueza de un país se generaba en producir y tratar de obtener la mayor cantidad de oro y bienes preciosos que se pudiera, y tratando de importar la menor cantidad de productos. De esta forma evitaba la salida de reservas. Para los mercantilistas, el comercio era la forma que tenían de acumular oro. ¿Cuáles son los postulados básicos de la teoría mercantilista? Obviamente la acumulación de riqueza, como veníamos planteando, maximizar la producción, tratar de producir la mayor cantidad de bienes posibles e importar, minimizar lo que era el ingreso de productos desde otro país. Una balanza comercial positiva, esto significa mayor exportación con respecto a las importaciones de productos, y la aplicación de medidas proteccionistas para impedir el ingreso de productos provenientes de otros países. En esa época surge Adam Smith, que fue un gran crítico de la teoría mercantilista, y en su obra llamada La riqueza de las naciones establece un montón de cuestionamientos y teoría opuesta a lo que es el mercantilismo. Él dice que los países, que la riqueza de los países no estaba fundamentada en la cantidad de oros y metales preciosos que se tenían, sino que la clave estaba en el bienestar de la sociedad, estaba en la posibilidad de comercializar, el intercambio comercial de los países. Él decía que si todos los países tienden a aplicar medidas o teorías mercantilistas, proteccionistas, con el tiempo se anula el comercio entre los países y por lo tanto cada país se tendría que autoabastecer a sí mismo, lo cual genera que
internamente el bienestar social de la población va a ser mucho menor, porque no todos los países pueden proveerse de todos los productos que necesita sus ciudadanos, y a su vez esos productos iban a ser de menor calidad y a mayores precios. Entonces plantea que el crecimiento económico de un país se va a lograr a través de la comercialización, de la producción y básicamente y fundamentalmente de la especialización y en la división del trabajo. Él plantea que la división del trabajo y la especialización son las bases para lograr un producto de calidad y a menor precio. ¿Qué significa? Cada país, según Adam Smith, debía especializarse en producir aquellos bienes en los cuales tuviera ventajas absolutas con respecto al resto de los países. Es decir, él hace todo un ejemplo a través de entre Inglaterra y Portugal. Inglaterra, productora de grandes textiles, digamos, y Portugal de vinos. Entonces, obviamente Inglaterra, por clima y por condiciones geográficas, no es buen productor de vino, y Portugal, por su condición tecnológica, tampoco era buen productor o era no tenía la tecnología que tenía Inglaterra en esos momentos. Entonces, si cada uno se abastecía a sí mismo y aplicaba una teoría mercantilista, lo que producía era que Inglaterra consumía un vino malo, de mala calidad, y a un precio caro, porque le era caro producirlo, y Portugal al revés, tenía vinos de buena calidad y todo lo que era la industria textil mucho más caro y de menor calidad. Entonces lo que plantea Adam Smith es que Inglaterra se tiene que especializar en aquello que tenía ventajas absolutas, que eran los textiles, y Portugal con los vinos, e intercambiarse. Entonces, Inglaterra lograba mejor calidad, mejor especialización en aquello que sabía hacer bien, lo mismo que Portugal con respecto a los vinos. Hablaba Adam Smith que la oferta y la demanda de bienes, naturalmente, la mano invisible famosa del mercado, lograba el equilibrio del mercado de oferta y demanda, obviamente un comercio sin trabas, sin ningún tipo de restricciones, y lo que hablábamos de las ventajas absolutas, tratar de que cada país se especialice en aquello en lo cual tiene ventajas absolutas con respecto al resto de los países. La teoría clásica se basa, o podemos decir que fue evolucionando, y consta de tres ventajas. Una son las ventajas absolutas, que son las que enumeró Adam Smith en un primer momento, que como les comenté es cuando un país exporta aquellos bienes en los cuales tiene un costo de producción más bajo que otros países e importa aquellos que no los tengan. En este caso se benefician todos, según Adam Smith. David Ricardo, dentro de la misma línea, dice, ¿qué pasa cuando un país tiene ventajas absolutas con respecto a otros países en dos o más productos, o al revés, no tiene ventajas absolutas con respecto a otros países en ningún tipo de producto? Entonces, David Ricardo lo que plantea es la especialización. Los países se deben especializar y producir aquellos bienes en los cuales posea mayor eficiencia de producción, es decir, que utilice menos recursos productivos para la elaboración de este producto, e importar aquellos que obviamente no tenga tanta eficiencia. Entonces, frente a dos productos, un país que tiene ventajas absolutas en dos productos debe inclinarse en la producción de aquellos en los cuales tenga mayor ventaja, que tenga mayor ahorro de costos de producción. Quiere decir que por cada unidad productiva genere mayor cantidad de productos, e importar aquellos en los cuales no tenga esta eficiencia. Y ya llegando a nuestros años, siglo XX, surge Michael Porter con sus ventajas competitivas.
Cuando hablamos de ventajas absolutas y ventajas comparativas, en general siempre se hablan de ventajas dadas por la naturaleza o por las circunstancias. No sé, los países árabes, podemos decir, tienen arena, pero tienen bajo la arena el oro negro, que es petróleo, por eso son países que las circunstancias les dio que tuvieran ese valor bajo la arena, que los hacen potencia o países ricos bajo esas circunstancias, a diferencia de un país africano por ahí que no lo tiene. Ahora, ¿qué pasa con las ventajas competitivas? Ahí es cuando se habla de las ventajas, según Porter, la obtención de ventajas para competir internacionalmente puede lograrse de diferentes formas y no solo en función de los recursos productivos disponibles o que la naturaleza nos ha aportado, sino que está más estrechamente ligado la competitividad o las ventajas de competir internacionalmente con la capacidad de innovar, con la capacidad de mejoras que pueda tener una empresa y un país. Un ejemplo clásico de esto es Japón. Japón es un país que en términos de capacidad productiva, recursos naturales, no tiene superficie, es un país muy chico, muy montañoso, no tiene grandes recursos naturales, pero apeló a la competitividad, a la innovación y hoy en día vale más que a veces tener los recursos naturales sin generarle capacidad de innovación y tecnología. ¿Qué pasa hoy en día con estas teorías? Hicimos un pequeño bosquejo de qué es la teoría mercantilista, una teoría más que nada proteccionista y una teoría clásica o más fomentada, lo que es el libre comercio. Hoy en día estas dos teorías existen, se utilizan. La teoría obviamente se tiende al libre comercio para generar mayor fluidez y movimiento de los países y de los mercados, y la teoría proteccionista se utiliza muchas veces en los países frente a crisis internacionales o escasez de movimiento. Es muy normal que los países apliquen medidas proteccionistas. Por lo tanto, estas dos teorías existen, coexisten y son aplicables hoy en día en el comercio internacional.